primero. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Aquí estamos. Pido perdón porque estoy desaparecida de por aquí. Pero aquí estamos de vuelta. Ya he orado, ya me he presentado ante el Señor, he presentado este tiempo, ¿verdad? Donde vamos a ser bendecidos todos y vamos a ir a entendimiento. Continuamos con los espíritus porque para el Señor es importante que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, a las tinieblas cuando están actuando en contra de un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y el único que se opone a que nosotros vayamos a un entendimiento y profundicemos ese entendimiento y esa sabiduría, se llama diablo, se llama Satanás, se llama destructor, se llama Samael y sus demonios. Y vamos a continuar hoy. Empezaremos, ¿cómo actúa el espíritu de ceguera espiritual? Para que nosotros podamos entender cómo opera este espíritu. ¿Qué es lo que él hace? ¿Por qué a veces nosotros, cuando alguien está hablando de cosas que nosotros no entendemos, empezamos a hablar lo que no sabemos, empezamos a hablar lo que no entendemos, empezamos a opinar, usando si es caso hasta las mismas escrituras para justificar una opinión nuestra, de las cuales realmente no estamos teniendo, ¿verdad?, ningún tipo de entendimiento, ¿cierto? Así que hoy vamos a estar empezando esta serie de entendimiento que causa un espíritu de ceguera en nuestras vidas. Y para ello vamos a empezar definiendo qué es este espíritu. ¿Por qué nosotros a veces no entendemos la palabra? ¿Por qué nosotros a veces no entendemos cuando alguien está hablando un tema de las cuales nosotros no estamos teniendo entendimiento? Perdón, estaba bajándole un poco aquí. No estamos teniendo entendimiento. Y que por causa de la ceguera espiritual que hay en nosotros nos ponemos a opinar, ¿verdad?, ¿cierto?, a través de acusaciones. Y si es necesario, usamos la palabra para decir que no es de Dios, para decir que eso no es así, para opinar, ¿verdad?, desde una perspectiva, ¿verdad?, de las cuales nosotros no tenemos el entendimiento, ni el conocimiento, ni la sabiduría para nosotros poder comprender qué es lo que nos está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué nosotros no podemos entender lo que otra persona a veces está hablando y las cuales en nosotros todavía ese entendimiento está cegado, ¿verdad? En nosotros todavía hay esa ceguera. Entonces, ¿qué es el espíritu de ceguera espiritual? Se refiere a una condición en la que una persona es incapaz de comprender, ¿verdad?, aceptar verdades espirituales. Incluso si se les presentan o se les explica, las personas van a continuar, ¿verdad?, diciendo que no, que eso no es así, que eso no es de Dios, que Dios no es el que está hablando, que el Espíritu Santo. Y empiezan las personas que tienen esta ceguera espiritual a no querer entender, ¿cierto? Entonces, aunque tú le estés presentando una prueba a través de la palabra, van a decir que no es así. ¿Por qué? Porque su entendimiento está cegado, porque está ciego espiritualmente. Porque hay demonios que le tienen su mente entenebrecida, oscura. ¿Ya? ¿Por qué viene esto? Ya lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos el tema. Y dice aquí, ¿verdad?, ¿cierto?, que incluso si se les presenta o se les explica, esta incapacidad que tienen las personas para entender a menudo se describe como una falta de percepción, ¿verdad?, de la obra de Dios.
¿cierto?, de la verdad de las Escrituras o la naturaleza de las realidades espirituales, se asocia comúnmente con la naturaleza humana caída y la influencia del pecado. ¿Qué causa la ceguera espiritual en nuestras vidas? El pecado. Cuando nosotros caminamos en pecado, automáticamente abrimos una puerta espiritual, por las cuales dice la palabra que si había uno en nosotros y que fue echado fuera, supongamos que la hemos echado fuera, y que en el transcurso del tiempo nosotros hemos estado en la iglesia, hemos estado yendo, nos hemos estado cuidando para el Señor, pero pasó el tiempo y empezamos a descuidarnos, empezamos a dejar de cuidar esa vida espiritual con el Señor. Y abrimos puertas espirituales con un descuido espiritual, ¿verdad? En donde empieza el desgano, donde empieza el no tener ganas de las cosas de Dios, en donde empieza, ¿verdad?, una apatía a las cosas del Señor, a una búsqueda. Ya no nos gusta leer la palabra, ya no nos gusta ayunar, ya no queremos orar, ya no queremos juntarnos con gente de Dios. Ya empieza un descuido espiritual. Y ahí ya hay puertas espirituales en donde las tinieblas ya pueden presentarse al acusador, delante de Dios acusarnos, a abrirnos expedientes espirituales, ¿verdad?, para que sea impedida el avance nuestro en las cosas de Dios. Una vez esto sucede delante de Dios, el acusador presentando pruebas como que nosotros estamos quebrantando la ley de Dios, la palabra de Dios, el enemigo tiene legalidad para operar en nuestras vidas, porque el Señor no puede rebatir, ¿verdad?, que vaya el acusador delante con pruebas en contra nuestra, no nos puede defender. Porque en el reino espiritual las leyes tienen que ser cumplidas. Igual que aquí, como cuando alguien comete un crimen, no con tanta justicia como la que en la tierra se da, que a veces la justicia no es una justicia equivalente a lo que realmente muchas personas merecerían, sino que el juez justo del cielo, ese sí dicta justicia divina. Y él se acoge a las leyes divinas que hay en el cielo. Una vez nosotros somos acusados y hay puertas espirituales abiertas, ¿verdad?, el enemigo nos va a llevar cada vez más a alejarnos de Dios. Entre tanto que nosotros estamos alejándonos del Señor, empieza el corazón a endurecerse. Empezamos a nosotros a tener una apatía en contra de las cosas del Señor. Ya no tenemos el ánimo, ya dejamos de escuchar alabanza, ya nosotros empezamos a tener, ¿verdad?, un desamor por las cosas de Dios. Y ahí es donde dice que perdimos el primer amor por Dios, ¿verdad?, donde habla Apocalipsis del primer amor, ¿cierto? Aquí el enemigo ya nos tiene en sus manos. Aquí ya nosotros estamos atados espiritualmente, en donde vienen espíritus y nos llevan a continuar, ¿verdad?, con un avance hacia el mundo. Entre más lejos vamos sintiéndonos de Dios, nosotros nos estamos acercando más a las cosas del mundo nuevamente. Muy sigilosamente el enemigo nos está volviendo nuevamente a las cosas del mundo. Y no nos hemos dado cuenta. Y vamos a la iglesia, y vamos allí, pero está el cuerpo, pero el espíritu, el alma, la mente prácticamente ya no está siendo incentivada por las cosas de Dios, sino que vamos allí por una apariencia, vamos allí por una falsedad, vamos allí por una hipocresía, vamos allí porque seguimos diciendo que somos hijos de Dios, ¿verdad? Vamos allí ya como por una obligación de que decimos que somos cristianos,
¿verdad?, a reunirnos allí los domingos, ¿cierto? Pero ahí ya en nosotros está operando el espíritu inmundo. El primero que entra es uno de los espíritus que entra a ayudar al espíritu de ceguera es el espíritu de religiosidad. Este espíritu opera, ¿verdad?, atándonos a una vida espiritual pobre, a una vida espiritual de costumbre, pero que en realidad ya no hay ni chispa ni fuego. Lo que hay es una costumbre. Lo que hay es un decir, me voy a la iglesia, ¿verdad?, para que me vean allí sentado todos los días, todos los domingos, por ejemplo. Pero en realidad en tu vida personal no hay una búsqueda para con el Señor. En realidad en tu corazón ya no hay un deseo de buscar a Dios. En realidad en tu corazón, ¿verdad?, tú lo que ya te estás es llamando la atención más las cosas del mundo que realmente las cosas de Dios. Ya empiezas a tener nuevamente esas amistades del mundo, donde te estás alejando del Señor ya. Ya no te hace gracia andar con los hermanos, ya no te hace gracia andar con gente de Dios. Ahí ya hay un importante distanciamiento de las cosas de Dios. Ahí está operando el espíritu ya de religiosidad. Ya. Tú crees que está bien, pero una de las cosas que hace este espíritu es hacerte creer que estás bien, hacerte creer que estás cerca de Dios, pero en realidad estás lejos del Señor y no estás bien con el Señor. Aquí en esta parte de tu vida espiritual ya tienes una seca maya. Ya tienes una importante ceguera espiritual, porque no te has dado cuenta que te has ido más hacia las cosas del mundo que hacia las cosas de Dios. No te has dado cuenta que estás yendo a una congregación más por una costumbre, más que por un deseo, más que por un amor, más que por un avivamiento dentro de ti que grita que vayas a escuchar la palabra, a gozarte en el Señor, a gozarte de las alabanzas, a ver qué palabra dan para tú ser edificado. Tú no tienes ese amor por eso. Pero solo de estar allí sentado, aunque tu mente esté en 50,000 lugares, tú dices que eres cristiano, tú dices que estás bien. Otro de los espíritus que viene y entra a través de este espíritu de ceguera es el de incredulidad. Tú empiezas a ser persona incrédula, el de duda. Tú empiezas a dudar de muchas cosas de Dios, de muchas personas que son de Dios, ¿cierto? El otro espíritu que entra a operar, a ayudar al espíritu de ceguera es el de engaño. Tú te estás engañando a sí mismo. ¿Ya? Otro espíritu que entra es el de manipulación. Cuando a ti alguien te dice que tú estás mal, tú empiezas a manipular la situación. Tú empiezas a manipular una justificación tuya para a ti mismo justificarte que tú estás bien. Y si es necesario manipular la situación, manipular a otras personas, decir que esta persona es mentirosa, decir que tú no eres de Dios, decir que tú no tienes el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo va a hacer para él poder quedar libre de toda acusación que le puedan estar diciendo de que no está bien delante de Dios. Está manipulando a otras personas, ¿verdad? Y si tiene que manipular en la congregación al pastor, a quien haga falta, lo va a hacer, porque ya esta persona, dueña de su voluntad, ya no es. Ya hay varios espíritus que están aquí operando en contra del propósito de Dios en su vida, ¿cierto? Esta persona empieza a mentir deliberadamente, ¿cierto? Otro de los espíritus terribles que arropa a una persona que tiene ceguera espiritual es el orgullo. El orgullo que ya está operando en esta persona no deja que esta persona, ¿verdad?, reflexione, porque su orgullo es tan grande, su arrogancia es tan grande, su rebeldía es tan grande, que nada de lo que otra persona le puede decir te va a escuchar, porque para él está bien. Él está bien delante de Dios. La arrogancia, esta persona ya la tiene. El altivez ya está en esta persona. Esa persona es altiva, arrogante, orgullosa, miente, manipula,
engaña, tiene duda, incredulidad y el espíritu de religiosidad está ya operando. Mírate todo el panorama espiritual que en una persona que tiene este espíritu de ceguera espiritual ya está haciendo daño en la vida espiritual de esa persona. Ya lo tiene totalmente en sus manos. Otro de los espíritus que también opera para ayudar a este espíritu de ceguera es el rencor, falta de perdón, ¿ya? El espíritu de lascivia, el espíritu de lujuria, ¿ya? ¿Y qué espíritu opera? Principalmente en la ceguera espiritual, Samael, ¿ya? Satanás, el destructor, ¿ya? El acusador de los hermanos. Él dice que él es el que cegó el entendimiento, ¿ya? Del ser humano en este mundo. Entonces, él es el encargado de traer ceguera espiritual a una persona. Máxime si esa persona ya ha sido hijo de Dios y que por un descuido espiritual, esta persona abrió puertas, entraron espíritus. Los espíritus inmundos no hacen ruido para entrar. Son silenciosos, entran silenciosamente, ¿cierto? Otro espíritu que aquí opera junto con estos espíritus es el espíritu de Pitón. El de Pitón, ¿verdad? El de Pitón. Este espíritu te va a, como cuando una serpiente se enrolla para asfixiar, ¿verdad? A su presa. Así mismo, en lo espiritual, esta serpiente está enrollada en tu garganta. ¿Por qué? Porque ya te ha quitado la voz en donde tú alababas a Dios. No te deja que tu voz salga para dar una alabanza a Dios. No deja que tu voz salga para adorar al Señor, para orarle a Dios, para mucho menos leer la palabra. Este espíritu ya está enrollado en tu garganta. Es una serpiente enrollada en tu garganta, ¿cierto? Ya no tienes aliento, ¿cierto? Ya estás siendo asfixiado silenciosamente por esta serpiente, por este espíritu, ¿cierto? Y hay muchos más espíritus, porque tener una ceguera espiritual es cegar todo el entendimiento acerca de Dios. Si tú tienes entendimiento, tú vas a saber detectar cuando tú te estás yendo más para un lado que para las cosas de Dios, si te estás apartando o no te estás apartando, ¿cierto? Tú estás entendiendo eso. Ahora, una de las cosas que primeramente hacen este espíritu es que es tan grande la ceguera que tu discernimiento espiritual ya no tienes. Ya no puedes discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sino que para ti, muchas de tus opiniones son las válidas. Otra persona no tiene validez en la opinión para ti como que es de Dios y como que es válida. Entonces, es importante nosotros entender que la gravedad de cuando nosotros tenemos una ceguera espiritual. ¿Quién más tiene una ceguera espiritual aparte de aquellos que son hijos de Dios? Los que no conocen de Dios, los que están en el mundo. Estas personas no conocen de Dios porque están cegados. El entendimiento, Satanás se los tiene cegados. Por eso no pueden, ¿verdad?, entender las cosas de Dios. Por eso no anhelan a Dios. Por eso no abandonan el mundo, no abandonan el pecado, no abandonan muchas cosas, porque no creen, ¿ya? No creen en Dios, no creen en la salvación, no creen que se pueden perder, no creen que pueden ir al infierno. Dicen que el infierno ya no existe. O sea, ponen mil excusas, porque dice la palabra que el enemigo cegó, o Satanás, el entendimiento de las personas, ¿cierto? Entonces el entendimiento de las personas está cegado. Y por eso se les es difícil venir a los caminos de Dios. Solo Dios los puede libertar, ¿verdad? Siempre y cuando las personas abran su corazón, dice la palabra, que Dios, ¿verdad?, toca la puerta para poder entrar. Dios no es un Dios que entra a tu vida, ¿verdad?, sin permiso. Si tú aperturas tu corazón para que Dios se revele a tu vida, Él lo va a hacer, porque tu corazón está aperturado para eso. Deseas conocer a Dios, deseas apartarte del mundo, deseas dejar
¿verdad? Las cosas que en el mundo estamos viendo, que son cosas bastante peligrosas, dolorosas, un mover que es diabólico, que solamente en las manos de Dios nosotros podemos ser preservados, y que al enemigo le tiene a la sociedad, ¿verdad?, cegada para que no conozcan de Dios y para que no sean protegidos por ese poder que solo Dios puede extender sobre nuestras vidas. Cuando nosotros somos de Dios, el enemigo no puede venir sobre ti, al menos que Dios le dé un permiso, o por causa de que tú hayas cometido pecado y que Él tenga una legalidad y te acuse delante del Padre para tocarte con una enfermedad, con un desastre de alguna desgracia en tu familia, con tus hijos, llevándote a la ruina financiera, quitándote muchas cosas, quitándote el esposo, quitándote la esposa, quitándote un hijo, muerte de un hijo, accidente, o sea, llevándote a la ruina financiera, quitándote muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una legalidad, o porque simplemente pidió permiso para que nosotros, los hijos de Dios, fuésemos, como dice Pedro en la palabra, zarandeados, ¿verdad? Como le dijo Jesús a Pedro, he orado porque el adversario, el diablo, ha pedido que tú seas zarandeado, ¿cierto? Así es la única manera que el enemigo puede venir contra nosotros, como hizo con Job. Dice, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. ¿Y qué? ¿Ya? Dice, y le pone el Señor de ejemplo a Satanás, a Job. Le dice, ¿has considerado a mi siervo Job justo? Y le habla de este hombre que es justo sobre la tierra. Y le dice, claro, lo tienes cercado, lo tienes rodeado, lo guardas, le guardas todos sus bienes, le guardas sus hijos, le guardas su vida, le guardas todas sus riquezas. Así, ¿a quién no te adora a ti? No queriendo decir que Job le servía porque Dios le había hecho próspero financieramente, ¿verdad? Y le dice al Señor que le quite el cerco, ¿cierto? Dios le tenía cercado todo lo que era de Job y el diablo no podía tocar nada de lo que era de Job. Le dice, quítale el cerco y verás cómo blasfema de ti. Y Dios da ese permiso, ¿cierto? Y el mismo día, dice en la palabra, el diablo le mató a Job los 10 hijos. El mismo día lo dejó en la ruina, le mató todo su ganado, todas sus ovejas, lo que él tenía. Y solo dejaba una persona que venía cada vez que moría a avisarle a Job que todos los animales habían muerto, que todas las ovejas habían muerto, que todas las vacas habían muerto, que todos los camellos habían muerto, que todos los carneros habían muerto, que todos sus hijos habían muerto. Y que él se había salvado para venir a avisarle a Job. ¿Usted se imagina un golpe de esto en un solo día? Solo en las fuerzas de Dios podemos soportar una cosa así, ¿cierto? Pero no contento con esto, le dice todavía que le dé permiso para tocar su salud. Y durante 2 años Job estuvo sufriendo una terrible enfermedad, ¿cierto? ¿Hasta qué? ¿Por qué? Porque el enemigo decía que Job iba a blasfemiar de Dios. Pero Job, a pesar de toda esa situación, lo único que dijo, Dios dio y Dios quitó. Dios nunca habló mal de Dios. Y esa prueba salvó a Job. Y después dice en la palabra que Dios le bendijo el doble de lo que el diablo le había quitado. Entonces, qué importante es cuando nosotros entendemos que tenemos que proteger, que tenemos que mantener las puertas espirituales cerradas para que el enemigo no entre y tenga legalidad y nos acuse delante de Dios y pueda destrozarnos espiritualmente. Y una de las primeras cosas que el enemigo coloca en nosotros es ceguera espiritual, ¿cierto? Entonces decimos aquí, incapacidad para comprender verdades espirituales. La persona que tiene ceguera espiritual puede oír hablar de las cosas de Dios y no entiende nada. Las personas espiritualmente ciegas pueden oír o leer sobre la verdad, pero no la entienden ni la reconocen como tal. Falta de discernimiento. Esto te es quitado. El discernimiento te es quitado.
Les cuesta distinguir entre la verdad y el error, o entre lo que es espiritualmente significativo y lo que no es. Resistencia a la verdad. O sea, las personas que tienen ceguera espiritual se resisten a una verdad. Pueden rechazar activamente o ignorar la verdad espiritual, incluso cuando se les presenta de forma clara y evidente. Influencia del pecado. El pecado y la naturaleza pecaminosa pueden cegar a las personas a la verdad espiritual y ser obstaculizadas su capacidad de verlas o aceptarlas. Aquí ya la persona ha entrado en pecado, ya la persona ha caído en un pecado, ¿cierto? Enfoque en lo material y temporal. ¿Dónde se enfocan las personas que han entrado en este estado de ceguera espiritual? En lo material, en lo temporal, en lo que dice la palabra, que no fijemos nuestra mirada en lo terrenal, sino en lo celestial. Ya lo celestial no nos importa lo que podamos conseguir en esta tierra, lo que podamos obtener materialmente. Dice, pueden estar más preocupados por las cosas materiales y temporales, descuidando, ¿verdad?, o ignorando realidades espirituales. Ya no les importa lo espiritual. Están autoengañadas. A menudo las personas pueden estar atrapadas en el autoengaño, creyendo que están en lo correcto o que no necesitan cambiar, incluso cuando están espiritualmente perdidas. No aceptan, ¿verdad?, que se les digan que está mal. Te contestan con 4 piedras en la mano, diciéndote que está mal eres tú y que Dios en ti no está. Entonces tú eres el que estás perdido y ellos están bien, ¿cierto? Pérdida de la sensibilidad espiritual. Son una de las características que también las personas que tienen ceguera espiritual tienen. Y dice, pueden volverse insensibles a las cosas espirituales, como la presencia de Dios, su amor y sus mandamientos, como se puede ver entre todo lo que estamos leyendo. Estamos haciendo un esquema. Luego lo vamos a ir explicando de una manera mucho más detallada. Reconocimiento de la necesidad. Es crucial que una persona reconozca su propia ceguera espiritual y su necesidad de ayuda. Si nosotros no aceptamos que necesitamos ayuda de otros hermanos, de otra persona, pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Una, porque nosotros, estando en manos del espíritu de religiosidad, nos hace creer que estamos bien. Dos, sokamai, remakinda lama sokamaya, y ramai sorimaki alaman soramakaya. Estamos ya en manos del espíritu de incredulidad. Nosotros no creemos que estamos mal. 3, sahamaya. El enemigo tiene duda ya en nosotros, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad?, creemos que otra persona es la que está mal. Y nosotros no vamos a pedir ayuda porque otra persona está mal, está peor que yo. 2, lo que hemos hablado, tiene el autoengaño ya encima. 3, estamos manipulando ya. 4, estamos mintiendo pero no nos damos cuenta. 5, tenemos un orgullo peor que el de Satanás, cuando fue lanzado del cielo, dice, y te vi caer como rayo del cielo. 4, la arrogancia está, desbordada. Una persona totalmente altiva, una persona totalmente arrogante, una persona con muchos rencores, una persona con faltas de perdones, una persona que entró aquel espíritu de lascivia, de lujuria, ¿verdad?, donde Samael ya tiene totalmente en sus manos cegado, donde está el espíritu de Pitón apretándole y asfixiándole, ¿verdad?, ¿cierto?, donde ya no tiene ninguna gana de las cosas de Dios. Lo intenta, pero es que no puede. Yo estaba anoche buscando todo este tipo de, todo lo que estamos aquí viendo, leyendo. Y mientras yo leía, lo que yo podía entender en el espíritu, cuando una persona está en este estado de ceguera espiritual,
Máxime cuando ha sido ya hijo de Dios, ¿verdad? La persona se encuentra en el espíritu totalmente, ¿verdad? En el suelo, ¿cierto? Totalmente que no se puede levantar de allí. Y la persona, aunque tenga deseos, muchas veces en su corazón de volver a tener esa vida espiritual, que a veces viene como momentos de lucidez en el que se ve que no, que ya no tiene como ese deseo, y dentro de sí empieza como por momentos a reconocer que ha perdido en las cosas de Dios y quiere como levantarse. Pero al levantarse, al enemigo tenerlo totalmente en sus manos, es como si hubiera una serpiente a su lado, en donde que cualquier intento que esa persona quiera hacer para levantarse, esta serpiente le hace que vuelva a bajar otra vez, porque ella es la que tiene el mando. Ella es la que en ese momento gobierna esa vida. Ella es Samaya, la que lo tiene totalmente sometido, ¿verdad? Y al menos que venga alguien, ¿cierto?, con autoridad espiritual para cortarle la cabeza a esa serpiente, Samaya no va a dejar que esa persona se levante por sí misma. Y una de las cosas que impide esta serpiente es que la persona pida ayuda, sino que lo mantiene aislado, lo mantiene en soledad, lo aísla de las personas, lo mantiene, o sea, en un estado donde la persona está hasta dentro de su propio hogar, dentro de su propia casa, en un aislamiento total. O sea, lo mantiene como cuando tú te encierras en una habitación, ¿verdad?, de tu casa, y tú de allí no sales. No sales porque esta serpiente no te permite que tú estés fuera, por si hay alguien que tiene discernimiento y ve tu estado espiritual y te pueda ayudar. Entonces te esconde, te aísla de las personas. O sea, esos son uno de los movimientos que hace esta serpiente, y te mantiene ahí, hundido en una soledad, en un aislamiento. Porque una de las cosas primeras que hace el enemigo es aislarte, para que tú no recibas ayuda, para que no haya alguien que tenga discernimiento espiritual y pueda ayudarte, ¿cierto? Seguimos. Estamos en las características, estamos como para que nos empecemos nosotros a identificar, ¿verdad?, si en nosotros puede estar una situación de esta en nuestras vidas, ¿cierto? Dice aquí que entramos en una insensibilidad, ¿verdad?, de las cosas espirituales, ¿verdad? Reconocimiento de la necesidad. Es crucial que una persona reconozca su propia ceguera espiritual y su necesidad de ayuda. Hasta que nosotros no pidamos ayuda a Dios, el Señor no enviará a nadie para ayudarte, ¿verdad? El Señor no te obligará a que tú salgas de ese estado en el cual tú mismo te metiste, permitiste que el enemigo te atara, te pusiera cadena. Apertura a la verdad, estar dispuesto a escuchar. Una de las cosas que el enemigo hace en una persona que tiene ceguera espiritual y que todos estos espíritus ya están operando en él, es que no quiere escuchar, es que no quiere oír verdad. Y cuando tú le hablas de la verdad, cuando tú le hablas de su situación espiritual y te insulta, usa palabras hirientes, usa palabras insultantes, ¿cierto?, defendiéndose de lo que es indefendible, ¿cierto? Estar dispuesto a escuchar y considerar la verdad, incluso si desafía la creencia existente en ese momento en ti o en mí. Si en mí está esta ceguera, yo te voy a atacar, yo te voy a decir hasta el mal que te vas a morir, porque yo creo que yo estoy bien, y que la que está mal eres tú, o yo, ¿cierto? Búsqueda de Dios, buscar a Dios a través de la oración, que ha sido lo primero que el enemigo te ha quitado, ¿verdad? La lectura de la Escritura, que ha sido una de las cosas que el enemigo te puso el sentir, es el desgano por no leerla. Y la participación en una comunidad de fe. Te quejas de todo. Si oyes una palabra que Dios está hablando y que tú consideras que esa palabra te ha tocado a ti, enseguida te quieres ir de ese sitio. Enseguida empiezas a hablar mal del pastor, de la pastora, del quien sea que te haya usado el Señor para llegar a ti
a ver si reaccionas a esa palabra. Enseguida empiezas a decir que si fulano, que si sutano, que si perencejo, que si no sé qué. Hablas mal de la persona de la cual está la palabra siendo dicha para que tú te apercibas de tu estado espiritual. Ya, testimonio de otros creyentes. Ver el testimonio de personas que han experimentado la sanidad espiritual puede inspirar a animar a otros. O sea, cuando nosotros hemos pasado por ahí, yo lo hablo porque no es que me haya llegado una ceguera espiritual, porque no he permitido, por la gracia de Dios y por su misericordia, que llegara a tener tal cosa. Pero sí, dentro del entendimiento y conocimiento que Dios a mí me ha permitido tener, cuando he visto síntomas, eso es como cuando una persona está enferma y tiene unos síntomas que se empiezan a manifestar en su vida. Y la persona empieza a decir, no me encuentro bien, no sé qué me pasa. Últimamente me mareo mucho, por poner un ejemplo. Últimamente me siento desganado. Últimamente me siento cansado. Últimamente el sueño se me ha ido, no duermo bien. O sea, empieza la persona a describir una serie de situaciones que le está pasando a su vida en su salud. Y es que algún mal ya está caminando dentro de su cuerpo. Alguna enfermedad ya está manifestándose exteriormente, al punto de que la persona ya se está dando cuenta que hay algo en su salud que no está bien y que se está manifestando y que tiene que ir al médico urgente, hacerse analítica, hacerse exámenes, decirle al médico, me encuentro así, 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 ¿cierto? Hasta que los médicos empiezan a hacer analítica, empiezan a mirar qué puede ser que le pueda estar pasando a esa persona, para que ese estado de salud ya se esté manifestando. Lo mismo es la vida espiritual. La vida espiritual empieza a manifestarse cuando uno tiene discernimiento, cuando nosotros sabemos de la palabra y sabemos que hay cosas que empezamos a hacer que no son de Dios y que no vienen de Dios y que el Espíritu Santo no actúa de esa manera y que nosotros estamos perdiendo, ¿verdad?, el deseo por la búsqueda de Dios. Nosotros tenemos que pedir ayuda automáticamente. Ese es el aviso en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que pedir. ¿Qué pasa en mí? Que yo cada vez que me he llegado a sentir como que no tengo ganas de leer la palabra, como que no tengo ganas de nada de las cosas de Dios, yo tengo unas par de personas, o 2 o 3, de las cuales yo llamo y tengo la confianza para decirle, no me encuentro bien espiritualmente. No me da vergüenza, no me da agonía de confesar cómo me encuentro en esos momentos, como el que va del médico y tiene que sí o sí decirle la verdad, decirle los síntomas que tiene. Pues uno en nuestra vida espiritual tenemos que hacer lo mismo. Y yo le digo, mire hermano, me pasa esto, no tengo ganas de esto, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ayunar, no tengo ganas de leer la palabra, oro 5 minutos y me parece que he orado 10 días, se me hace pesado estar allí de rodillas, se me hace pesado estar, ya yo estoy discerniendo que hay algo que en mi vida espiritual no está bien. Yo dije, estoy llamando para pedir ayuda, estoy llamando para que oren por mí. ¿Qué muestra el Señor cuando a mí me ha sucedido estas cosas? Porque estoy siendo atacada desde altares satánicos, que tengo no sé cuántos brujos atacándome, mi vida espiritual, que estoy metida en yo no sé cuántos altares, en donde me están haciendo enviaciones hechiceras, sojamaya, kindalama, socamaya, para que yo pierda el interés por las cosas de Dios, para que yo me apague espiritualmente, para que yo me enfríe espiritualmente. Y empiezan, Señor, a mostrar, ¿verdad? Y la persona que está orando por mí está viendo y está quebrantando esas cosas, está deshaciendo todo eso, ¿cierto? Y estoy yo pidiendo perdón por toda puerta espiritual que yo haya abierto, en la cual el enemigo ha llegado a tener una legalidad para atacarme, ¿cierto? Entonces, por eso yo hasta el momento he podido sobrevivir, porque no es fácil ser hijo de Dios, somos muy atacados en nuestra vida espiritual. Y máxime cuando Dios tiene propósitos en tu vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tenemos el discernimiento suficiente, ¿verdad?, y no tenemos vergüenza para pedir ayuda por nuestra vida espiritual, ¿cierto? Para que no vayan a decir, ay, ¿qué será? Que el hermano ha pecado. Yo sé que yo no he pecado. O sea, no he pecado
pecados que normalmente la gente se escandaliza, porque la gente cree que si fornica, ¡ay, qué pecado! Que si adultera, ¡ay, qué pecado! Si roba, si mata, si viola, esos son los pecados más graves. No, pero es que hay otros pecados. La lengua mía puede estar pecando, puede estar murmurando, puede estar chismeando, puedo estar, ay, mira, y esta que no sé qué es lo que se cree, que para allá, que ya yo ahí estoy abriendo una puerta espiritual. A mí qué me importa la vida de otra persona. Pero si yo me pongo en el trabajo, por ejemplo, ahora ya, cuando nos dice que hablemos poco, pero ¿qué pasa? Que mi problema es que yo hablo mucho. Él dice que en las muchas palabras nosotros pecamos. En muchas palabras que yo digo a lo largo de todo el día en mi trabajo, yo luego tengo que venir y arrepentirme por todo lo que dije, tonterías que dije en el trabajo. ¿Y por qué? Porque estoy rodeada de gente del mundo. Y porque a veces hay cosas que todavía Dios a mí me está ayudando a que desaparezcan de mí, pero que todavía están ahí, que las tengo que reconocer. Y que alguna persona del mundo dice, y yo todavía tengo la Ana Cecilia vieja que le gustaban las bromas, que le gustaba reírse, que le gustaba socamaya, remansoqui, alamanso, kenda, la masaya, todo ese tipo de bromas. Y que alguna vez oigo a mis compañeros, y yo se me olvida que he sido cristiana en ese momento, y me río de cosas que no debería reírme. ¿Por qué? Porque son pecados. Pero automáticamente viene como la reprensión después que me he reído y me he echado mi carcajada. Ay, Señor, no debí reírme. Y ahí es donde el Señor nos está confrontando todavía con aquellas cosas que nosotros estamos luchando, de las cuales nosotros tenemos que agarrarnos fuertemente del Señor para continuar esa transformación en nuestras vidas. Y que eso hay un momento en que a nosotros no nos afecte estar reunidos con unos del mundo, sino que estemos bien parados y que muchos comentarios a nosotros no celebremos lo que los del mundo digan, ¿no? Y a veces yo entro yo misma hasta en el trapo, siendo realista, diciendo la verdad. Ay, que se me olvida, ay, Señor, ya estoy con las bromas. Es algo que me está costando, lo reconozco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he sido una persona alegre. No es que porque uno sea hijo de Dios uno ya es amargado. No, alegre en cosas que son del mundo, que nosotros ya la palabra dice que no debemos festejar las cosas que son del mundo. Pero más sin embargo nosotros, son cosas que nos están costando, ¿cierto? Que las dejaremos, sí, porque dice que el Señor envió el Espíritu Santo para que nos ayudara a sufrir esa transformación en nuestras vidas. Pero que mientras tanto tenemos una lucha, claro que la tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todas estas apariciones, como yo estaba poniendo el ejemplo de una persona cuando su salud física no se encuentra bien, nuestra salud espiritual también nos da aviso. Ella también avisa, en el cual que nosotros ya no queremos ya saber de Dios, ya nos queremos como apartar de los hermanos, ya como que, hay situaciones que estamos haciendo que no son de Dios, y sabemos por la palabra que no son de Dios, y más sin embargo que nosotros los estamos haciendo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Así como aquel no se sintió bien de su salud física y fue ante el médico, nosotros debemos acudir. Dice que llamemos a los hermanos y a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros. Tenemos ya una enfermedad espiritual que se está manifestando y que a tiempo, ¿verdad?, podemos hacer que esa enfermedad espiritual no avance, sino que se paralice y que podamos recuperarnos, ¿cierto? Esto es igual. Pero si nosotros dejamos que eso pase, por vergüenza de que qué dirán, por vergüenza de nosotros no confesar la verdad, por vergüenza de nosotros no decir cómo estamos espiritualmente en ese momento, esa enfermedad espiritual empieza a avanzar, y empezamos nosotros a querer nosotros mismos levantarnos cuando no podemos, cuando ya no tenemos fuerza, cuando el desgano ya ha venido a nuestras vidas, cuando en nosotros se está manifestando una apatía por las cosas de Dios. Nosotros ahí espiritualmente ya, nosotros mismos no nos podemos levantar. Necesitamos que alguien con autoridad espiritual ore por nosotros y rompa cadenas y destruya todo lo que el enemigo esté haciendo, pidiendo a nosotros perdón primeramente a Dios, para que nosotros estemos en esa condición espiritual, en esa enfermedad espiritual. Entonces, cuando nosotros no queremos que otros sepan nuestra condición espiritual, eso es lo que el enemigo le conviene. Que nosotros escondamos nuestra condición espiritual. ¿Para qué? Para que no pidamos ayuda. Para que sintamos vergüenza de nosotros decirle nuestra condición espiritual. Bueno,
Vamos por aceptación de la gracia de Dios. Reconocer que la sanidad de la ceguera espiritual solo puede venir de Dios a través de su gracia. ¿Cierto? Testimonio o escuchando los testimonios de otras personas que hayan pasado por ahí, como lo que yo estoy hablando. Entonces, en mí el enemigo hasta el momento, y toco madera, y ojalá, ¿cierto? Cada vez que yo me he sentido, no ha sido ni una vez ni dos, cada vez que yo me he sentido en una enfermedad espiritual, yo pido ayuda enseguida. Yo llamo a estas personas, oren por mí, necesito ayuda. ¿Cierto? Y yo sé que me están atacando espiritualmente. Yo sé que estoy en no sé cuántos altares. ¿Cierto? Hay veces que el Señor muestra altares que están en Venezuela, altares que están en Colombia, altares que están en otras naciones, en donde yo estoy allí, en mi nombre, fotos, lo que sea. Y que no son brujos, ¿verdad? Brujos de chimichipichape, no, brujos con una jerarquía, con una autoridad, con un avance espiritual en el mundo espiritual. No es cualquier brujo que me está atacando. Tanto que al lado de mi casa, o sea, el enemigo envió un brujo a vivir al lado de mi casa. ¿Cierto? Y el Señor nos mostraba que estábamos en su casa, en fotos, en unos cuadros, pinchados con no sé qué. Y eso era una lucha, hermano. Con sus altares, con sus velas, ahí estábamos siendo velados, mis hijos y yo. O sea, fue una cosa terrible, ¿cierto? Tener este brujo, y no cualquier brujo, era un brujo de alto nivel espiritual, pero para lo malo, que el enemigo me envió al lado de mi casa. Pero cuando nosotros, y era una lucha para llorar, era una lucha para leer la palabra, era una lucha para todo, porque ese tipo, yo trabajando, muchas horas en el trabajo, él, o sea, con su tiempo, todo su tiempo para dedicarse a hacer el mal, ¿cierto? Para impedir que yo avanzara espiritualmente y que yo me alejara de las cosas de Dios. Era una cosa terrible. Pero gloria a Dios que el Señor me ha libertado de vivir al lado de esa persona. Igual que cuando vino uno de Colombia que directamente se metió en mi casa. Era brujo también, en nuestra casa. Y así el enemigo nunca va a querer que tú avances en las cosas de Dios, ni mucho menos que tú seas hijo de Dios. El enemigo sabe que si eres hijo de Dios, él no te puede tocar. Mientras que, si tú estás en el mundo, tú no tienes a Dios, en cualquier momento pide tu cabeza y le dice a Dios, este no es tuyo, este me pertenece, este me sirve a mí, este me lo quiero llevar, y te quita la vida. Si Dios lo permite así. Cuando él presenta acusaciones y dice, este me sirve a mí, este está lleno de pecado, este su vida es conmigo, este a ti no te conoce, este a ti no sabes ni quién eres, o sea, tu protección no puede estar sobre él, ¿cierto? Este me pertenece y yo me lo quiero llevar, yo reclamo esta alma para mí, porque a mí me sirve, yo soy su Señor, él es mi esclavo, yo lo tengo esclavizado a hacer pecado, a hacer esto, a hacer aquello. ¿Y qué puede decir Dios ahí al enemigo? No puede alegar nada. Legalmente esa persona, por sus obras, dice, por las obras de su padre el diablo son reconocidos. ¿Qué obra haces tú? ¿Para Dios o para Satanás? Ese es tu Señor. Entonces Dios ahí no puede intervenir por su misericordia, al menos que, aunque tú estés en el mundo, Dios tenga un propósito en su vida, porque Dios es soberano de hacer con uno lo que Él quiera. Y solo permita que te golpee fuertemente Satanás en el mundo. Mientras tanto tú eres avergonzado y te pones a hacer miles de cosas. Te pones a robar, te pones a violar, te pones a matar, te pones a ser una prostituta, a ser un drogadicto, a ser un homosexual. Te pones a hacer, ni se sabe. Y tú, feliz y contento de servirle al diablo. Mientras que si Dios dice que le sirvas a Él y tú te tienes que apartar de todo eso, entonces a ti no te gusta. Por eso la gente no busca de Dios. Entonces, aquí, humildad y arrepentimiento. ¿Cómo nosotros podemos romper? ¿Verdad? Viniendo que con humildad y arrepentimiento ante Dios. Es necesario humillarse ante Dios y arrepentirse de los pecados que puedan estar contribuyendo a esta ceguera espiritual. ¿Cómo es una persona con ceguera espiritual? La incapacidad de ver y percibir las cosas de Dios. Nos convierte en ciegos espirituales. El Evangelio de Juan
9, 1 al 3. Vamos a leer. Hermano, este tema es realmente interesante, porque nosotros ahí vamos a tener un termómetro, hermano, en donde nos podemos medir nuestra vida espiritual, qué síntomas podemos estar teniendo nosotros que puedan estar presentando una ceguera espiritual en nuestras vidas. Juan. Hermano, el enemigo solo necesita así para hacerse con nosotros, con nuestra vida espiritual, para impedir que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla. Ese es su objetivo, impedir que el propósito de Dios en nuestras vidas se cumpla. 9, del 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Este hombre tenía ceguera, pero de nacimiento. Era ceguera física, ¿cierto? Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por causa de qué vino la ceguera? Del pecado. Los apóstoles le preguntan a Jesús que por qué él había nacido ciego, que quién eran los culpables, que si había pecado él o si eran sus padres. Por ello, la palabra dice que nosotros cargamos maldiciones generacionales que vienen de pecados que han cometido nuestros padres. Eso recae sobre nuestras espaldas, sobre nuestras vidas, y arrastramos esas ataduras, esas maldiciones que hicieron nuestros padres en sus vidas. ¿Cuáles son? Las que sean que hayan hecho. Han adorado a santos, los de la Iglesia Católica, los que creen en la Iglesia Católica. Han sido personas que han robado, han sido personas que han practicado la hechicería, la brujería. Por ejemplo, personas que son avariciosas, codiciosas, personas que son adúlteras, infieles, fornicarias. O sea, miles de cosas pueden haber hecho nuestros antepasados, que el enemigo queda un registro espiritual, un expediente espiritual, y el enemigo tiene legalidad para que en nosotros, las generaciones siguientes, él continúe destruyendo esas descendencias que van, ¿verdad?, detrás de nuestros antepasados. Dice que hasta la cuarta y quinta generación el enemigo puede reclamar, igual que Dios, de hasta la cuarta y quinta generación. Pero también habla de una 10ª generación. O sea, pueden haber estos espíritus instaurados dentro de una familia, destruyéndola poco a poco. ¿A través de qué? Del pecado. ¿A través de qué? Del odio. ¿A través de qué? De la división. ¿A través de qué? De la ambición de lo material. ¿A través de qué? De odiarse, de no perdonarse, de no amarse. Todo, detrás de todo, una destrucción familiar, está un reclamo de las tinieblas para traer destrucción dentro de la unidad familiar. ¿Qué? Separación de matrimonio, separación de la pareja, destrucción del hogar, destrucción de los hijos. Cuando una persona destruye su hogar, destruye los hijos, entonces el enemigo tiene legalidad para destruirte a tus hijos, que tus hijos vienen a arrastrar tu pecado de infidelidad y uno no tiene culpa de eso. Pero el enemigo reclama en nosotros esa infidelidad, ese espíritu. Destruye la economía, destruye todo, trae destrucción. Por eso se llama el destructor. En medio de un hogar, de una familia, de un hogar, de los hijos. Uno de los progenitores que cometa pecado, eso es suficiente para que el destructor entre a tu hogar y lo destruya todo. Con un solo de los progenitores que cometa pecado, el enemigo ya tiene legalidad para reclamar total destrucción sobre tu familia, tus hijos, tu esposa, tu vida, tu finanza, tu vida de salud. O sea, no es cualquier cosa el pecado, ¿cierto? Entonces, por eso aquí ellos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que naciera ciego o para que le viniera ceguera.
Vamos a ver qué responde Jesús. Y respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios fuese manifestada en él. ¿Para qué? Para que era escogido desde antes de la fundación del mundo, para que se topara en el camino de Jesús y hubiera una sanidad pública delante de todo el mundo y vieran que Dios era real, que existía un Dios de poder que podía sanar, que una ceguera de eso nadie la podía curar en aquel entonces, solamente un milagro de parte de Dios. Y para eso esa persona nació así, ¿cierto? Dice, me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar, ¿cierto? Entonces, si ve cómo el pecado es causante de una destrucción espiritual y física, no solamente espiritual, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son los síntomas de una ceguera espiritual? Ya los estamos viendo. Si es ciego, ¿verdad? Dicen, los espiritualmente ciegos oyen la verdad, pero no la comprenden. Su significado, no ven el panorama general de la salvación, ni cómo se aplica a su propia vida. Les cuesta confesar la verdad, porque les cuesta creer lo que no ven. Les cuesta reconocer su estado espiritual, cómo están realmente, y su estado físico, porque está siendo afectada de las dos maneras. Entonces, la ceguera espiritual es no poder ver la obra de Dios, y sus causas incluye la rebelión, la incredulidad, la duda, ¿verdad? La religiosidad, ¿verdad? Todo esto es causa de no enfocarse en los problemas, en vez que en las cosas de Dios. Jesús puede sanarla a través de la revelación de su palabra, viviendo según sus mandamientos, misericordia y amando a los demás. Una persona que tiene este espíritu de ceguera, el corazón lo tiene endurecido, o sea, es una persona que siente que todo el mundo merece su rechazo, merece que lo aparte, o sea, se siente, como un Dios, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí. Yo creo que aquí para esta primera parte, vamos a leer esto y aquí vamos a dejarlo así, para hacer un poco más de entendimiento acerca de esta plataforma que estamos aquí, ¿verdad? Para poder desarrollar en los próximos vídeos este tema tan importante, de las cuales nosotros deberíamos tener entendimiento y discernimiento para nosotros. Cuando nos esté pasando algo así, una enfermedad espiritual que se está manifestando ya, nosotros cojamos un teléfono y pidamos ayuda a los ancianos y a los hermanos. Dice, la ceguera en el ámbito natural es la pérdida total de la vista. La ceguera espiritual es no poder ver la obra manifiesta de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, inclusive alrededor de nosotros. Nosotros somos incapaces de ver que Dios está en otras personas, sino que decimos que en esa persona hay un espíritu de error, por ejemplo. O sea, no lo reconocemos como que es hijo de Dios, como que Dios está en él, como que el espíritu está en la persona. Entonces, hay diferentes causas que provocan la ceguera espiritual, entre las cuales tenemos la rebeldía. Cuando una persona es rebelde, está abriendo una puerta. Ezequiel 12:1 y 2 dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. La persona que es rebelde es presa fácil para que caiga en una ceguera espiritual. Otro, lo que estamos hablando, la incredulidad. En este ejemplo, el criado de Eliseo teme por el gran ejército de los sirios que tenía sitiada la ciudad. O sea, él estaba con uno de los
profetas más reconocidos de Israel, mas sin embargo, en ese momento que ellos estaban en peligro, él tenía duda de que Dios pudiese salir al encuentro del enemigo y ayudarlos a salir de aquella situación. Segunda de Reyes 6:17 dice, y lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahweh, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahweh abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta ayuda no era física, esta ayuda era espiritual. Los ángeles espiritualmente en aquel territorio estaban encima de la cabeza de Eliseo, pero con nuestros ojos físicos este hombre no lo podía ver. Pero Eliseo estaba seguro que ellos tenían ayuda espiritual y que ya estaba una batalla en el ámbito espiritual dándose entre los ángeles y los demonios de Satanás. Él tenía esa certeza, pero él como no estaba viendo nada. Por eso Eliseo le ora a Dios y le dice, ábrele los ojos para que vea. ¿Cierto? Así le sucede a las personas que tienen ceguera espiritual. Son incapaces de ver lo que hay de Dios en otra persona, sino que se lo atribuyen a los demonios, sino que se lo atribuyen que eso no es de Dios. ¿Cierto? Dice Salmo 88:9. Dice, mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Yahweh, cada día he extendido a ti mis manos. ¿Cierto? Segunda de Crónicas 20:12 dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cierto? Dice, ser prejuicioso. Cuando estamos nosotros prejuiciando lo que hay en otra persona que es de Dios, lo que Dios le ha entregado a otra persona y estamos nosotros prejuiciando lo que hay en ella. No se lo reconocemos, sino que se lo atribuimos a los demonios, se los atribuimos que eso no es de Dios. Nosotros entramos en un grave pecado, porque nosotros entramos en una blasfemia. Cuando Aarón y su hermana, cuando la hermana de Moisés prejuició y blasfemió contra Moisés, hubo un juicio directo de Dios sobre su vida, sobre ellos, ¿cierto? Y fue un juicio terrible. Y tuvo que Moisés intervenir ante Dios pidiendo misericordia para que el juicio de Dios que cayó sobre su hermana por estar perjuiciando, por estar blasfemiando, fuera quitado y que Dios tuviera misericordia de ella. Cuando alguien ha perjuiciado de ti, te ha enjuiciado, te ha juzgado, te ha blasfemiado, diciendo que tú no eres de Dios, que lo que hay en ti no es de Dios, hasta que tú no ores por esa persona, el castigo que Dios ha permitido sobre ella no se puede quitar, no se quita. Tiene que ser esa persona a la que tú has blasfemiado, como hizo Job con sus amigos, de la cual lo habían blasfemiado, y al final del libro de Job, dice la palabra que Job oró por sus amigos a Dios pidiendo misericordia, ¿cierto? Por sus vidas. Así le sucede a una persona. Por eso nosotros no debemos, si hay algo que se está hablando y nosotros no entendemos porque no tenemos el entendimiento espiritual, es más vale que nosotros nos callemos, más vale que le oremos a Dios y que le pidamos a Dios entendimiento de eso que estamos escuchando, porque podemos entrar en una blasfemia, ¿cierto? Primera de Juan 2:11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Está en tiniebla, no reconoce al Espíritu de Dios en otro hermano. Dice Mateo 7 del 1 al 5, dice lo siguiente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando nosotros juzgamos en el mundo espiritual se activa un juzgamiento hacia nosotros. Si nosotros estamos juzgando no según la palabra,
sino que estamos juzgando según nuestro propio juzgamiento, en el mundo espiritual automáticamente somos acusados. En el mundo espiritual se nos es levantado un expediente acusador en contra de nosotros y vamos a ser juzgados también. ¿Verdad? Porque en el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Si yo digo que usted es ladrón, vean, hermano, yo voy a terminar en serios problemas. Si a mí no me consta eso. Y con la medida con la que medís, os será medido. Según como nosotros actuemos con otras personas, así vamos a ser nosotros. Así vamos a hacer nuestro pago. Es una ley espiritual y se cumple. Porque miran la paja, ¿por qué miran la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Cuando yo estoy diciendo que otro está mal, yo no estoy viendo en mi propia viga, o sea, yo no estoy haciéndome una revisión introspectiva hacia adentro mío, cómo estoy yo, sino que yo estoy viendo los errores de otro hermano, los errores de otra persona, y estoy en señalamiento todo el tiempo, pero yo no me estoy haciendo una crítica constructiva, introspectivamente hacia mí mismo. Yo estoy queriendo arrancar una paja que tiene el ojo del de enfrente, pero yo tengo una viga que no me deja ver mi estado espiritual, mi estado con Dios. Esa viga está impidiendo que yo me vea a sí mismo. Pero tengo la capacidad de ver la paja que el otro tiene, que es una paja. La mía es una viga, pero yo no la veo. Yo esa viga no la veo. Ahí nosotros estamos en un problema. Tenemos una grave ceguera espiritual cuando nosotros no somos capaces de hacer una introspección para adentro de nosotros. Ahí estamos en un problema espiritual, en una ceguera espiritual gravísima. Hasta aquí hoy vamos a dejar este tema. Yo creo que ha sido interesante la apertura de la plataforma de este tema que estamos viendo, de una ceguera espiritual, qué espíritus operan, cuáles son las consecuencias, cómo puede comenzar, cómo podemos paralizar el comienzo de esta ceguera espiritual, de esta enfermedad espiritual, cómo podemos nosotros aperturar una ayuda de parte de Dios, y es que escuchando, y es que dejar que otra persona nos hable, nos ayude, ¿cierto? Cuando nosotros impedimos la ayuda de Dios nosotros a veces en nuestras oraciones, Señor, ayúdame, pero es que cuando Dios apertura la ayuda, nosotros mismos la rechazamos. Entonces no queremos que esa persona nos ayude, no queremos que Dios nos ayude, no queremos que esa persona, pero no es lo que tú quieras, es a quien Dios ha designado para ayudarte. No es lo que tú decidas, no es como tú lo quieras hacer, es a quien designó Dios que Él quiere que te ayude. Y por tu orgullo, por tu arrogancia, por tu altivez, a la persona que Dios ha asignado, tú no la quieres. Entonces continúas enfermo espiritualmente. Porque tú rechazas la ayuda de esa persona. Porque para ti esa persona no es de Dios. Entonces continúas así, porque Dios no te va a enviar a otra persona. Y así sucesivamente. Por eso es de real importancia nosotros entender este tema de la ceguera espiritual. Tenemos ahí también opera el Espíritu, me trae ahora el Espíritu Santo, el espíritu de estupor. De estupor, cuando tenemos una ceguera espiritual. O sea, hay un conjunto de espíritus de las cuales han entrado en nosotros y que estamos totalmente doblegados a estos reinos espirituales y de las cuales nosotros mismos no nos vamos a poder levantar. Pero si nosotros rechazamos la ayuda que Dios ha mandado, la serpiente nos va a mantener bajo su
O sea, ella va a estar así y nosotros vamos a estar abajo. Y ella tú te le quieres levantar y ella, ¡brin!, para abajo. Soy yo la que mando. De aquí no te levantas. Al menos que llegue alguien que le corte la cabeza a ese ser. Y pueda una persona en el mundo espiritual pelear por ti y destruir todo lo que el enemigo haya hecho. Y que seas libre de estos reinos espirituales. Porque no es que estás con uno, no, es que cada principado de esto tiene montones de demonios que le sirven. Entonces es difícil, es como un enjambre, ¿verdad? Como cuando cae la presa en la telaraña que extiende la araña, que la presa busca cómo escaparse y no puede. Pues así es, igualitamente es el que cae en la red extendida por las tinieblas, en donde no solamente, por ejemplo, está el espíritu de religiosidad, de incredulidad, de duda y todo lo que hemos mencionado, sino que cada principado de eso tiene sus montones de demonios que trabajan para él. O sea que aparte que tú los tienes fuera, hay demonios trabajando para que tú no salgas de ahí. Y cuando una persona, Dios la va a ayudar, las personas que hagan partícipe a una liberación de esta. Por eso es que hay que ayunar, hay que entrar en un tiempo de ayuno, hay que entrar en un tiempo de clamor, hay que entrar para que Dios esté llenándote de su poder para tú poder entrar a pelear en una batalla tan fuerte como esta, en el mundo espiritual. No libertar a alguien con algo así no es cualquier cosa. Son muchos días de ayuno, son muchos días de intercesión, son muchos días pidiéndole a Dios que te llene de su poder, que te dé a las personas que vayamos a participar en una liberación de esto, la autoridad sobre todos estos demonios, para que cuando se les dé la orden que salgan de los cuerpos, del cuerpo salgan. O sea, no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Satanás no va a querer soltar a esa persona. No va a querer que esa persona sea libre. No es cualquier cosa. Por eso Dios dice que cuidemos nuestra vida espiritual. Porque una vez el enemigo logra meternos en algo así, no salimos. Al menos que Dios tenga misericordia de nosotros. Y, ya entiendo. Ya entiendo. Hay una persona por la cual el Señor pedía que pidiéramos misericordia. Ya entiendo, ya me dice el Espíritu. Por eso Dios mandó que pidieras misericordia. Ya estoy entendiendo. Cuando hay alguien que está intercediendo por alguien que tiene ceguera espiritual, nosotros los que intercedamos tenemos que pedir misericordia por esa persona. Para que Dios opere, para que Dios traiga liberación. No es cualquier cosa, hermano. No se juegan con los demonios, no se juegan. Padre, te damos gracias, bendito Dios de los cielos, en esta hora, Señor. Dándote a ti, Dios mío, Señor, toda gloria y toda alabanza. Reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres Dios de los cielos, Señor. El que tiene todo poder y toda gloria. Sentado en tu trono, Señor, dices en tu palabra que estás sentado en medio de luz inaccesible, Señor, rodeado de querubines, Señor, lleno de tu gloria, Señor. Padre, en esta hora dice la palabra que nosotros estamos sentados juntamente con Yahshua en lugares celestiales. Y yo en esta hora, Señor, por cuanto soy, Señor amado, coheredera del reino de los cielos, y he sido limpiada por la sangre del Cordero, Señor, y tú me has quitado, Señor, de la potestad del diablo y me has entregado, Señor, a las manos de Jesús. Y me has pasado a ser parte de tu reino, Señor. Yo en esta hora, Señor, me presento, Padre, ante la corte celestial, a presentar el caso de toda persona, Señor, Padre, que esté en esta situación, Señor, espiritual. Y que donde quiera llegue, Señor, este vídeo, Señor, y los posteriores, tú lleves entendimiento a muchas personas, Señor, del estado espiritual por las cuales, Señor, puedan estar pasando en sus vidas espirituales, Padre, y física. Señor, yo pido apertura en esta corte
Y pido ayuda y misericordia, Señor, para toda aquella persona, Señor, que tenga este estado espiritual. Y que, Señor amado, Padre mío de la gloria, sea ayudada, Padre. Yo pido misericordia, yo pido ayuda, Señor. Pido, Señor, que tú envíes obreros tuyos, Señor, hacia las personas que necesitan ayuda espiritual. Padre, para que sean libres, Señor, de esos espíritus que tienen a las personas, Señor, en este estado espiritual, en esta enfermedad espiritual. Yo presento ante ti todo hijo tuyo, Señor, toda persona que tiene ceguera espiritual en esta corte celestial, pidiendo misericordia, pidiendo que la sangre del Cordero sea suficiente para romper las cadenas, las ataduras, oh Señor, y que tú, Señor, toques el corazón de esas personas aún en el estado espiritual que están, para que puedan abrir sus bocas, Samay, Siremekenda, Lama, Sikamay, y gritarte a ti, oh Dios que estás en los cielos, Padre de la gloria. Ayuda, Señor. Pidan ayuda con su propia voz. Oh Señor bendito. Que pidan un grito, Señor, de auxilio, Señor. Aquel que puede enviarle ayuda, Padre. En esta hora, Señor, yo, Padre, te pido tu misericordia y que tú arropes a estas personas, Dios mío, Señor, y que le envíes ayuda, Padre. Oh, Padre mío de los cielos, Padre, para que sean libertados, Señor, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Seguimos en los próximos vídeos avanzando, viendo cómo opera el enemigo a través de una ceguera espiritual y qué consecuencias sufrimos nosotros al tener nosotros una ceguera espiritual. Esta enfermedad espiritual de la cual podemos sufrir una muerte espiritual a través de una ceguera, ¿cierto? Damos gracias al Señor, damos gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad. Damos gracias, Señor, porque nos has escuchado. Damos gracias, Señor, porque te pido que des entendimiento. Abra las mentes que están cegadas, entenebrecidas, dice la palabra. Pablo en su palabra, Señor, que las mentes están entenebrecidas, están oscuras, que están nubladas y que no tienen el entendimiento, Señor. Y dice que el único que da entendimiento es tu palabra y el Espíritu de Dios. Y yo pido, Señor, misericordia en esta hora para ese tipo de mente, Señor, que están oscuras, entenebrecidas, Señor, que no tienen el entendimiento tuyo. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. En esta hora a todo aquel que está y a aquellos que, Señor, tú permitas escuchar de aquí en adelante estos vídeos, Señor, o lo que hay aquí en anteriores transmisiones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por este momento, por este espacio que has aperturado, Señor, para hablar de este tema tan importante, Señor, de las cuales muchos de tu pueblo no tienen entendimiento, Señor. Gracias, Señor. Dios me lo guarde y me lo bendiga.